Vamos a hacer este ejercicio donde tenemos que calcular intervalos de continuidad y también límites. Vale, pues tenemos, me piden que indique los intervalos de continuidad de las siguientes funciones. Son las dos funciones definidas a trozos y como ya vimos en su momento, una función definida a trozos puede ser continua o puede no ser continua en el punto de división. Eso independientemente de lo que suceda a un lado o al otro de esa división. Puede haber diferentes divisiones también, ¿eh? Aquí solamente hay una. Bueno, entonces tenemos f de x igual a 1 partido de x más 1 si x es menor que 0 y x más 3 partido por x más 2 si x es mayor o igual que 0. Es decir, vamos a dibujar nuestra recta real y tenemos x igual a 0 es nuestra separación. Tenemos que a la derecha la función es 1 partido por x más 1, ¿vale? De aquí para allá es 1 partido por x más 1. Perdón, no, es al revés. Si x es menor que 0, al revés. Cambiamos. Tenemos que desde menos infinito hasta el 0, aquí, es 1 partido por x más 1 y desde 0 hasta infinito, ¿vale? Desde 0 hasta infinito es x más 3 partido por x más 2. Bueno, pues primero vamos a estudiar la continuidad de cada una de estas dos funciones. Esta función de aquí, ¿cuándo va a ser continua? Pues si yo me olvido del intervalo en el que está definida, ¿vale? Si yo pienso que está definida para cualquier x o en el dominio natural, bueno, en el dominio, perdón, de definición de la función sin tener en cuenta los intervalos, pues entonces tengo que esto es una división de funciones continuas, con lo cual va a ser continua siempre que el denominador sea distinto de 0. Así que cuando x más 1 es igual a 0, esto no va a ser continuo. ¿Cuándo es x más 1 igual a 0? Pues cuando x es igual a menos 1. Casualmente, menos 1 está contenido en el intervalo de definición de la función, con lo cual tendré que tener en cuenta este menos 1, ¿vale? Este menos 1 de aquí, y esto lo he dibujado demasiado alto, ¿vale? Este menos 1 de aquí es un punto donde la función no es continua. Y en el resto de los puntos del intervalo la función sí que es continua. En el caso de la parte de la derecha, x más 3 partido por x más 2, pues exactamente lo mismo. Tengo la división de dos funciones afines, que son las dos continuas, pero el denominador es el que me marca el punto que no está en el dominio, que es cuando x más 2 es 0. Así que en este caso, cuando x más 2 es igual a 0, tenemos que es cuando da problemas, que esto es en x igual a menos 2. X igual a menos 2 está por aquí. Fijaos que menos 2 no está en el dominio de definición de la función, ¿vale? Porque esta función solamente está definida cuando x es mayor o igual que 0, así que realmente el menos 2 no lo tengo que tener en cuenta, ¿vale? Esto de aquí, como no está contenido, mejor dicho, como no pertenece al intervalo 0 infinito, pues no lo tengo que considerar. Así que realmente esta función, ¿vale? Para x mayor o igual que 0, la función va a ser continua. Bueno, para x mayor estricto que 0. ¿Qué pasa en x igual a 0? En x igual a 0 me tengo que dar cuenta de que tengo dos definiciones distintas. Si yo me acerco a x igual a 0 desde la izquierda, tendré que el valor de la función tenderá a esta función evaluada en x igual a 0. Y si yo me acerco a 0 por la derecha, tendré que esta función, el valor de la función tenderá a esta función evaluada en x igual a 0. Así que lo que tengo que hacer son los límites laterales. El límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de f de x va a ser igual al límite cuando x tiende a 0 tal cual de 1 partido por x más 1. ¿Y esto a qué es igual? Pues esto es igual a 1 partido por 1, que es 1. ¿Y esto por qué es así? Yo sé que este límite es así porque 1 partido por x más 1 es una función continua en todos los puntos excepto en x igual a menos 1 y por lo tanto en x igual a 0 esta función tiende a 1. ¿Y qué pasa con el límite por la derecha? El límite cuando x tiende a 0 por la derecha de f de x pues va a ser igual al límite cuando x tiende a 0 plain, tal cual, de x más 3 partido por x más 2. ¿Y a qué es igual esto? Pues cuando yo sustituyo 0, esto es 3 medios, que es 1,5, que esto es distinto de 1, ¿vale? Y por lo tanto, como son distintos, pues no existe el límite, ¿vale? Los límites laterales no existen
en x0, ¿vale? No existe el límite cuando x tiende a 0 de f de x y por lo tanto, si no existe el límite, f no es continua en x igual a 0. Así que, ¿cuáles son los intervalos de continuidad? Pues tendré que la función es continua en el intervalo entre menos infinito y menos 1, porque habíamos visto que esta función sí que era continua, así que esta función es continua en... ¿dónde lo pongo? Aquí. En menos infinito menos 1, sin tener en cuenta el menos 1, luego entre menos 1 y 0, luego en el intervalo 0 infinito y ya no hay más, ¿vale? Así que solamente es discontinua en menos 1 y en x igual a 0. Siguiente ejemplo, tenemos que f de x es igual a x menos 3 si 0 menor o igual que x menor o igual que 5 y 2 elevado a x cuadrado partido por x más 20 si x es mayor que 5. Bueno, pues a ver, fijaos que aquí la función no está definida para todos los números reales, sino solamente para x mayor o igual que 0, en principio. Vamos a ver si hay algún otro problema con las dos funciones de aquí. En primer lugar, como antes, me fijo, dibujo mi recta real, que me facilita mucho la vida, y digo, el punto de división, bueno, el punto de inicio donde tengo que tener en cuenta los valores es en x igual a 0, ¿vale? Lo voy a poner aquí. Y luego voy a dibujar por aquí el 5. De forma que en x igual a 5 es donde la función está definida, vale, entre 0 y 5 la función está definida por x menos 3, aquí la función es x menos 3 y está entre el 0 y el 5, los dos incluidos, y ahora para x mayor estricto que 5 lo que tengo es que la función está definida por 2 a la x cuadrado partido por x más 20, hasta más infinito, ¿vale? Pues vamos a ver cómo son estas funciones. X menos 3 es una función afín, es una función que es continua en todos los números reales, en particular es continua entre 0 y 5, así que entre 0 y 5 la función no va a tener ningún problema, aquí es continua, ¿vale? Entre 0 y 5, el 0 también está incluido, aunque solamente está definida por la derecha, pero bueno, digamos que el valor de la función en x igual a 0 es menos 3 y a partir de ahí yo ya puedo empezar a dibujar la gráfica sin ningún problema, así que es continua en todo este intervalo. En x igual a 5 no lo sabemos. Y luego, para x mayor que 5, pues a ver, tengo una composición de dos funciones. Por un lado, una exponencial, 2 elevado a x, y por otro lado, un cociente, una racional, que es x cuadrado partido por x más 20. Una racional es un cociente de polinomios. X cuadrado es una función continua, x más 20 es una función continua. Solamente va a dar problemas esto en x igual a menos 20. X igual a menos 20 está contenido dentro del intervalo de definición de esta función, en este tramo, pues no, porque esto está definido para x mayor estricto que 5 y menos 20 está por aquí, ¿vale? Muy lejos, por aquí. Si esto es 5, pues menos 20 está muy a la izquierda. Bueno, pues eso significa que para x mayor que 5 no va a haber ningún problema a la hora de definir esta función y de la continuidad de esta función. No va a haber ningún problema de dominio ni de continuidad. Así que la función es también continua en todo este intervalo. Solamente nos queda en x igual a 5. En x igual a 5 lo que tenemos es, por la izquierda, tenemos que calcular el límite de la función cuando x tiende a 5 por la izquierda, que es el límite cuando x tiende a 5 de x menos 3. ¿Y esto cuánto da? Pues esto es 2. 5 menos 3, 2. ¿Y por qué lo sé? Porque yo sé que x menos 3 es una función continua en x igual a 5. Y lo mismo con este límite. Cuando x tiende a 5, ahora por la derecha, de f de x, y esto es igual al límite, cuando x tiende a 5 tal cual, de esto de aquí, que es 2 elevado a x cuadrado partido por x más 20. ¿Y a qué es igual esto? Pues esto es... a ver, 5 al cuadrado son 25, x más 20 también son 25, así que 25 entre 25 es 1, así que tengo que 2 elevado a 1, esto es 2. ¡Oh cielos! Los dos límites coinciden y además la función está definida en uno de los dos intervalos. Si aquí no tuviésemos un igual en alguno de los x, en alguno de los extremos del 5, ¿vale? O sea, la función tiene que estar definida en x igual a 5 para decir que es continua. No solamente porque exista el límite, la función es continua, ¿vale? Además sabemos que f de 5 es igual a, pues,
está definida en x menos 3, así que es igual a 2. Por lo tanto, la función es continua en x igual a 5. Así que aquí también va a ser continua. Bueno, pues entonces, si es continua entre 0 y 5, incluido el 0, es continua entre 5 e infinito, y luego es continua en 5, significa que es continua para todo x mayor o igual que 0, ¿vale? Así que es f continua en el intervalo, lo voy a escribir como intervalo, en el intervalo 0, incluyendo el 0, infinito, ¿vale?